Todavía me acuerdo de esa tarde como si fuera ayer. Estaba sentada en la notaría, en una de esas mesas grandes donde se firman los papeles importantes. Tenía un bolígrafo en la mano, un bolígrafo cualquiera, pero en ese momento se sentía pesado, como si llevara el peso de mi futuro. Delante de mí, un cheque de $25,000. $25,000. Esa cifra era el resultado de años de trabajo, de no darme lujos, de ahorrar cada centavo pensando en, por si acaso, en un fondo de emergencia, en mi propia independencia. Era mi colchón, mi libertad. Al otro lado de la mesa estaban ellos, mi madre, Elvira, y mi padre, Néstor. Sus rostros reflejaban una mezcla rara. Había alivio, eso sí, un suspiro de, por fin se acabó esta pesadilla. Pero debajo de ese alivio, había algo más. Algo que reconocía muy bien. Esa indiferencia familiar, como si lo que estaba haciendo fuera simplemente lo que se esperaba de mí, sin mayor trascendencia. Firmé. La tinta azul dejó mi nombre en el papel, y con esa firma, entregué el cheque. Ese dinero iba directo a liquidar la deuda hipotecaria de la casa de mis padres. La casa que habían estado a punto de perder. La casa que yo acababa de salvar del remate. Se sentía como arrancarse un pedazo de mí misma, pero lo hice. Por ellos, por la familia. Mis padres se miraron. Mi padre me dio un apretón de mano, algo breve, casi formal. Mi madre me dedicó una de esas sonrisas suyas, tensa, que no llegaba a los ojos. Las semanas de tensión que habíamos vivido, con la amenaza del remate pendiendo sobre nuestras cabezas, se disiparon en ese instante. Pero no hubo un abrazo, ni una palabra de verdadero agradecimiento. Solo un gracias, hija, casi de compromiso. Y entonces, justo cuando el alivio empezaba a asentarse en el aire, justo antes de que pudiera procesar la magnitud de mi propio sacrificio, Elvira me miró. Sus ojos, los mismos ojos que me habían visto crecer, estaban fríos, demasiado fríos. Hija, empezó, y su voz era extrañamente calmada. Sobre tu convivencia aquí, Néstor y yo hemos hablado. Tu carácter arruina el ambiente. Necesitamos paz en nuestra vejez. Creemos que es mejor que busques tu propio lugar. Me quedé helada. La notaría, que segundos antes había parecido un lugar bullicioso con el ir y venir de la gente, se congeló a mi alrededor. Las palabras de mi madre golpearon más fuerte que cualquier deuda, que cualquier preocupación por el dinero. Acababa de salvar su casa, la casa de mi infancia, y me estaban echando. No era una pregunta, ni un pedido. Era una sentencia, una expulsión. A mi lado, mi padre asintió levemente, sin atreverse a mirarme a los ojos, confirmando así la decisión de mi madre. Sentí un nudo en la garganta. La notaría es un lugar de formalidades, no de dramas familiares. Mis colegas, algunos de ellos todavía trabajando hasta tarde, disimulaban sus miradas. La humillación fue profunda, ardiente, pero silenciosa. No podía hacer una escena, no podía gritar. Solo respirar y mantener la compostura. De camino a casa, las palabras de mi madre seguían repicando en mi cabeza. Tu carácter. Una excusa tan vacía como hiriente. Como si mi forma de ser, mi independencia, mi manera de ver las cosas, fuera un defecto imperdonable. Entré en mi habitación, la misma de toda la vida, y de repente me sentí como una intrusa. Ya no era mi espacio. Me senté en el borde de la cama, la misma cama en la que había dormido desde niña. Miré a mi alrededor, los viejos pósteres, los libros en el estante, la lámpara de mi mesita de noche. Todo parecía familiar, pero la sensación de pertenencia se había desvanecido. La casa que acababa de salvar, con mi esfuerzo y mi dinero, ya no era mi hogar. Mi mente, entrenada en los vericuetos legales por mi trabajo en la notaría, empezó a repasar los papeles, los documentos que habíamos firmado hacía apenas unas horas. Liquidé la deuda. ¿Qué implicaciones tenía eso? Había hecho una novación del préstamo, sí. Y para eso, para poder asumir la deuda y salvar la propiedad, legalmente, yo figuraba en la escritura como copropietaria. La realización fue como un puñal frío. Esa misma cláusula que había sido una formalidad para que yo pudiera ayudarlos, ahora resonaba con un significado completamente diferente. No era solo un dolor inmenso, era una semilla de entendimiento, y quizás de poder. Un par de días después de aquello, me encontré de pie frente a la que había sido mi casa, con una maleta en la mano.
La despedida con mis padres, Elvira y Néstor, había sido tan fría que apenas recuerdo las palabras. Ni un abrazo, ni un lo siento, solo un que te vaya bien de mi madre, con la mirada perdida en algún punto detrás de mí. Había un taxi esperándome, y en cuestión de minutos, el portón se cerró a mis espaldas, dejándome fuera, literalmente. Me había mudado temporalmente a casa de mi amiga Laura, que por suerte me ofreció su sofá. La soledad me envolvía, más densa que el aire húmedo de Panamá. Sentada en ese sofá de Laura, con el ruido del tráfico de fondo, mi mente no paraba. Empecé a repasar mi vida, como si fuera una película vieja. Desde que era una niña, siempre fui la hija responsable. La que estudiaba sin que le dijeran, la que no daba problemas, la que siempre estaba dispuesta a ayudar. Recuerdo sacrificar salidas con mis amigas para quedarme en casa estudiando, porque mis padres decían que la educación es lo primero, y yo me lo tomaba muy en serio. Elegí una carrera estable, asistente de notaría, no porque me apasionara, sino porque sabía que me daría un buen sueldo y así podría apoyar a mi familia. Y lo hice. Desde mi primer sueldo, religiosamente, aportaba a los gastos de la casa. Nunca me lo pidieron directamente, pero siempre se esperaba. Era lo correcto. Había un contrato, ¿saben? Uno no escrito, uno de esos que se forman con los años y las costumbres. Yo trabajaba duro, aportaba dinero, me ocupaba de 1000 cosas en la casa, y a cambio, tenía mi hogar, mi familia. Era mi refugio, mi lugar seguro. Renuncié a muchos sueños personales por eso. Quería estudiar un posgrado en el extranjero, pero no se podía dejar la casa sola. Quería ahorrar para mi propio apartamento, pero siempre surgía alguna emergencia familiar que requería mi ayuda. Siempre pensaba que la casa de mis padres era, de alguna manera, también mi propio refugio futuro. Que todo ese esfuerzo se traduciría en seguridad para mí también. La presión constante de mis padres, especialmente de mi madre, era como una sombra, un mandoneo sutil, pero persistente. Mi carácter, mi independencia, el hecho de que a veces tenía mis propias opiniones, siempre era visto como una molestia. Aitana, no discutas. Aitana, no seas tan terca. Nunca una fortaleza. La paradoja era cruel. Me querían para que les ayudara económicamente, para que fuera su apoyo, pero me rechazaban por ser quien era. Era como si quisieran mi dinero y mi trabajo, pero no a mí, a la Aitana real. Y entonces llegó el momento del cheque. Los $25,000. No fue solo dinero, no. Fue renunciar a mi independencia económica, a mi colchón de seguridad. Fue decir adiós a la posibilidad de mi propio futuro, de ese posgrado, de ese apartamento. Lo hice por amor, por lealtad, por esa idea de familia que yo tenía en mi cabeza. Lo hice porque no concebía que mis padres se quedaran sin un techo. Pensé que al salvar la casa, salvaría también lo poco que quedaba de nuestra unión. Pero la expulsión, esa sentencia fría en la notaría, no fue solo por la casa. Fue la anulación de toda una vida de esfuerzo, de amor, de sacrificios. Me sentí como un objeto usado y desechado, como una herramienta que, una vez cumplido su propósito, se guarda en el cajón más oscuro, o peor, se tira a la basura. La ingratitud. Esa palabra me taladraba el alma. Era un abismo que me robaba el aire, dejándome sin aliento, sin ganas de nada. Estaba sentada en el pequeño sofá de Laura, en la habitación que ahora era mi refugio temporal. Las lágrimas, que había aguantado con tanta fuerza en la notaría y durante la mudanza, finalmente fluyeron sin control. Me sentía vacía, como si me hubieran vaciado por dentro, engañada y rota en 1000 pedazos. Todo lo que creía saber sobre mi familia se había desmoronado en un instante. Pero incluso mientras el dolor me ahogaba, esa idea que me había golpeado en la notaría, la de ser copropietaria de la casa, empezó a tomar una forma más definida. Recordaba los papeles, las cláusulas, mi firma. Lo que me habían hecho no era solo moralmente terrible, una traición imperdonable, sino que legalmente no tenía sentido con mi estatus. El dolor era inmenso, sí, pero ya no me paralizaba. Empezaba a convertirse en una comprensión clara de la injusticia, un dolor que se transformaba en una punzada de algo más, algo que aún no sabía nombrar, pero que empezaba a arder con una pequeña y fría llama en mi interior. Pasaron varios días, y yo seguía en casa de Laura. El dolor, ese que me había dejado vacía y rota, había cambiado. Ya no era una herida abierta que me quemaba por dentro, ahora se sentía más bien como una cicatriz fría,
como algo que se había solidificado en mi pecho. La soledad, en lugar de hundirme más, se había convertido en una especie de catalizador. Me dejaba pensar, analizar, y ya no era una condena, sino un espacio para procesar. Una tarde, mientras Laura estaba en el trabajo y yo intentaba distraerme con cualquier cosa, me encontré revisando viejos mensajes en mi teléfono. Supongo que buscaba algo, cualquier cosa, que me diera una pista de por qué todo había terminado así. Me metí en una conversación grupal familiar, una de esas que mi madre creaba para dar avisos o chismorrear. La había silenciado hace mucho tiempo, harta de la cantaleta diaria, y la había olvidado por completo. Deslicé el dedo por la pantalla, pasando mensajes viejos, fotos de cumpleaños, hasta que uno, de mi madre, Elvira, a mi tío Carlos, me detuvo en seco. Lo leí una y otra vez. Era de un día antes de que me dijeran que mi carácter arruinaba el ambiente. Decía, claro como el agua, y cito de memoria porque se me quedó grabado. Ya le sacamos el dinero, ahora que se vaya. Ya le sacamos el dinero, ahora que se vaya. Ese mensaje fue el punto de quiebre absoluto. No fue mi carácter, no fue mi personalidad, no fue que yo fuera terca o que arruinara el ambiente. Fue un plan frío, calculado, cruel. Habían esperado el momento justo, el instante en que yo entregara mis ahorros, mi futuro, para liquidar la deuda de la casa, y luego, sin más, me descartarían. La verdad, desnuda y fea, se reveló ante mí. La manipulación, la crueldad calculada, la ingratitud. Ya no era una ingratitud pasiva, de esas que duelen por la falta de reconocimiento. Esto era activo, malicioso. En ese instante, el dolor no se profundizó. No lloré más. Se congeló. Las lágrimas que aún me quedaban por derramar se secaron. La humillación, esa que me había quemado en la notaría y me había perseguido en los días siguientes, se convirtió en una resolución de acero, dura e inquebrantable. Ya no era una víctima. No. En ese momento sentí que me convertía en una observadora fría y calculadora. Mis padres habían jugado un juego, uno sucio y con reglas que yo desconocía. Pero ahora, con ese mensaje, las entendía todas. Y sus implicaciones. La chispa de lucidez que había tenido en la notaría, esa pequeña idea de que yo era copropietaria por la novación del préstamo, se avivó en mi mente. Con ese mensaje de mi madre, no solo se avivó, sino que se convirtió en una hoguera. Mi mente de asistente de notaría, entrenada para desmenuzar leyes y documentos, empezó a funcionar a pleno rendimiento. Yo tenía un as bajo la manga, uno que ellos desconocían por completo, o que habían olvidado, o, más probable, que ni siquiera se habían molestado en entender. Me vino una pregunta a la cabeza. ¿Es correcto lo que voy a hacer? La sociedad esperaría que perdonara a mis padres, que la sangre es más espesa que el agua. Pero ese mensaje de mi madre había borrado cualquier rastro de amor incondicional o piedad filial que pudiera quedarme. No había sido un error, no había sido un arrebato de enojo. Había sido un plan. Me di cuenta de que no les debía nada a quienes me habían usado y desechado como si fuera un objeto inservible. La decisión fue clara, fría, y sin remordimientos. Iba a contraatacar. No por una venganza visceral, no por el placer de verlos sufrir, sino por justicia. Por la reivindicación de mi esfuerzo, de mi dinero y de mi dignidad. Había sacrificado años de mi vida, mis ahorros, mis sueños, por ellos. Y ellos me habían pagado con una patada en la calle. Eso no se quedaba así. Cerré los ojos por un momento. Sentí un destello de fuego en mi mirada. Algo nuevo. Algo que nunca había estado ahí antes. Cuando los abrí, mi expresión era completamente diferente. Ya no había tristeza, ni resignación, ni el vacío que me había acompañado. Solo una determinación implacable. Me levanté del sofá de Laura y me dirigí a mi laptop. Era hora de empezar. Era hora de usar esas mismas herramientas, esos mismos conocimientos que me habían visto nacer profesionalmente, para desmantelar la farsa de mi familia. Con esa nueva energía, esa que se sentía más fría pero también más fuerte, volví a la notaría. Ya no era la misma Aitana de antes, esa asistente que siempre andaba un poco tímida, haciendo su trabajo sin hacer mucho ruido. Ahora, mis ojos veían las cosas de otra manera.
Observaba, escuchaba y procesaba cada información, cada conversación, pero con un propósito oculto, uno que solo yo conocía. Lo primero que hice fue ir a lo seguro. Usando mi acceso legítimo, revisé el expediente de la casa de mis padres. Tenía que estar segura al 100%. Y ahí estaba, claro como el agua. La novación del préstamo, la cláusula que me nombraba copropietaria. Confirmado. Luego, con la excusa de actualizar expedientes antiguos, busqué el folio real de la propiedad en el registro público. Efectivamente, ahí figuraba yo, Aitana, como copropietaria. Cada detalle legal, cada cláusula, cada antecedente, todo estaba en orden. Eso me dio una base sólida. Empecé a moverme con discreción. Hablé con algunos colegas, con abogados conocidos y agentes inmobiliarios con los que tenía una buena relación. Les planteaba escenarios hipotéticos, como si fueran casos de otros clientes. ¿Qué opciones hay para vender una propiedad donde hay varios copropietarios y uno de ellos no quiere vender o no se quiere enterar de la venta hasta el final? ¿Y cómo se puede gestionar una venta así a través de un fideicomiso para mantener el anonimato del comprador inicial? Las respuestas que obtenía las iba guardando como piezas de un rompecabezas. Al mismo tiempo, investigué el valor de la propiedad en el mercado, la demanda en la zona. Mi plan no solo tenía que ser legal, sino también económicamente viable y, sobre todo, rápido. Mi mente de notaria, la misma que siempre había usado para ayudar a otros, ahora trabajaba para mí. Vi el camino claro, un fideicomiso. Eso me permitiría vender la casa sin revelar al nuevo propietario de inmediato, y lo más importante, sin que mis padres se enteraran hasta el momento oportuno. Podría incluso venderse a un tercero que luego traspasara la propiedad al fideicomiso final, añadiendo una capa extra de opacidad, un velo que ellos no podrían levantar. Era como construir una pared invisible alrededor de la transacción. Y ahí se me ocurrió otra idea, una que era fría y calculada. Un contrato de arrendamiento simbólico. Un papel con un precio irrisorio por un alquiler de unos pocos meses. Esto les permitiría a mis padres permanecer en la casa temporalmente sin sospechar nada. Un gesto que, en su momento, parecería un acto de benevolencia del nuevo propietario, pero que en realidad sería la cuerda que los ataría, la soga que se pondrían ellos mismos al cuello. Sería el tiempo justo para que el plan se ejecutara por completo. Un día, mientras hablaba por teléfono con mi tía Carmen, ella soltó un comentario que me puso en alerta. Néstor anda hablando de que quiere invertir un dinerito que le falta, y anda viendo préstamos. Dice que quiere poner un negocito. Mi padre, Néstor, queriendo pedir un préstamo. Mi intuición me dijo que, seguramente, intentaría hipotecar la casa de nuevo. Eso podría ser un problema para mi plan, o, si lo manejaba bien, una oportunidad para acelerar las cosas y que la trampa se cerrara más rápido. Decidí que tenía que actuar con rapidez, antes de que ellos hicieran algún movimiento que complicara mi estrategia. Empecé a mover los hilos. Hablé con un abogado de confianza, alguien que no conocía a mi familia, y que trabajaba en otro bufete, lejos de mi entorno laboral directo. Le presenté el escenario, siempre como un caso hipotético, y le pedí discreción absoluta. Me aseguró que lo que quería hacer era completamente legal, siempre que se siguieran los pasos correctos. Con su ayuda, empecé a buscar un comprador interesado en adquirir la propiedad bajo estas condiciones peculiares, alguien que entendiera el proceso del fideicomiso y la necesidad de discreción. No era fácil, pero en el mundo de los bienes raíces, siempre hay inversionistas buscando oportunidades. Me senté en mi escritorio, en mi pequeña habitación temporal en casa de Laura, rodeada de documentos legales que había impreso, de notas garabateadas, de cálculos. Había esbozado un plan maestro. Cada paso estaba calculado, cada posible reacción de mis padres anticipada. Miré un croquis de la casa que había dibujado. En mi mente, ya no era el hogar de mis padres. Era una transacción, un juego de ajedrez donde yo controlaba todas las piezas. La trampa estaba siendo construida meticulosamente, ladrillo a ladrillo, en el más absoluto silencio. Los engranajes de mi plan ya estaban en movimiento. Era una sensación extraña, como si estuviera observando todo desde fuera, pero al mismo tiempo manejando cada pieza. Mi objetivo era mantener la calma, la profesionalidad, y dejar que los complejos procesos legales hicieran su trabajo. Trabajé con el abogado que había contactado. Era un hombre serio, eficiente, que no hacía preguntas innecesarias. Le expliqué que representaba a una de las partes en una copropiedad,
y que mi cliente quería vender su parte a un fideicomiso, para luego gestionar la venta total de la propiedad. No entré en detalles personales, y él tampoco los pidió. Se identificó un comprador, un inversionista que buscaba una buena oportunidad, y como muchos en ese mundo, valoraba la discreción. Redactamos todos los documentos necesarios para la cesión de mi copropiedad y la gestión de la venta a través del fideicomiso. El abogado me aseguró que cada paso era completamente legal y transparente, desde el punto de vista notarial y registral. Eso era lo que necesitaba. La venta de mi parte al fideicomiso se registró. Me aseguré de que todo se moviera rápido. Mi contacto en el registro público, a quien había pedido el favor de que agilizara unos trámites importantes, sin dar mayores explicaciones, hizo su parte. El folio real de la propiedad se actualizó rápidamente, reflejando a los nuevos propietarios, el fiduciario y yo misma, hasta que la venta total a un tercero se concretara. Ese fue el punto de no retorno. En ese momento, la casa ya no era enteramente de mis padres. Una parte, la mía, ya estaba fuera de su alcance, y el resto, en manos de un proceso irreversible. Luego vino el tema del contrato de arrendamiento. Para esto, usé a una colega de confianza que trabajaba como agente inmobiliaria independiente y que no tenía relación con mi familia. La instruí para que se presentara como la administradora de propiedades del nuevo propietario. Ella contactó a mis padres. Les dijo que los nuevos dueños, por deferencia y para no causarles molestias, estaban dispuestos a ofrecerles un contrato de arrendamiento simbólico por un periodo corto, digamos 6 meses, con un alquiler insignificante. Mis padres, aliviados de no tener que mudarse de inmediato y creyendo que era un golpe de suerte, firmaron sin pensarlo 2 veces. No leyeron la letra pequeña. Estaban tan engreídos por lo que creían era su buena fortuna, que no vieron la trampa. Era una cuerda suave, pero una cuerda al fin y al cabo. Y entonces, justo como había anticipado, mi padre, Néstor, decidió poner en marcha su plan de conseguir un préstamo. Contactó a un banco diferente al que yo había ayudado a saldar la hipoteca. Fue a la sucursal, presentó sus documentos, habló con el asesor y solicitó un préstamo, usando la casa como garantía. Pensó que todo sería un trámite sencillo, como lo había sido antes. Pero no lo fue. Días después, mientras yo estaba en la notaría revisando otros expedientes, la llamada llegó. No a mí, sino a mi padre. El banco, siguiendo sus procedimientos, había realizado una revisión de antecedentes de la propiedad en el registro público. Y el folio real, ese que yo me había asegurado de actualizar, ya no reflejaba lo que mi padre esperaba. «Señor Néstor», le dijo la voz al otro lado de la línea, con un tono formal y sin emociones. «Lamentamos informarle que su solicitud ha sido rechazada. Según el folio real actualizado, usted ya no es el propietario registrado del 100% del inmueble. Figura una copropiedad y una cesión a un fideicomiso». Mi padre quedó atónito. No podía creer lo que escuchaba. De inmediato, llamó a mi madre, Elvira, quien estaba igual de perpleja y furiosa. Intentaron obtener más información, pero el banco solo podía decirles lo que el registro público indicaba. «Lo que está en el folio real, señor, es la verdad legal de la propiedad». No podían entenderlo. Pensaron que era un error, que el banco se equivocaba, o peor, que yo los había engañado de alguna manera con los papeles del préstamo inicial, que de alguna forma, en medio de la ayuda, yo había metido la mano. Esa misma tarde, recibí una llamada de mi contacto en el registro público. «El folio real está actualizado, Aitana. Todo en orden. El Banco X acaba de consultar la propiedad IPRI y se encontraron con la sorpresa. Hiciste un buen trabajo». Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría, sino de satisfacción fría. El anzuelo estaba bien puesto. El nerviosismo de mis padres, esa semilla de la duda, ya había sido plantada. La trampa se había activado y la primera pieza ya había caído. La llamada del registro público me confirmó que la trampa estaba puesta. Mis padres, Elvira y Néstor, ya sabían que algo andaba mal con la casa. Yo lo intuía, lo sentía, y no me equivoqué. Los días siguientes fueron un torbellino de intentos de contacto de su parte. Mi teléfono no paraba de sonar con sus llamadas perdidas y mensajes de texto, cada vez más urgentes, más confusos, más furiosos. Al principio, Elvira me enviaba mensajes preguntando si yo sabía algo de un error en el banco, o si el registro estaba funcionando mal. Yo respondía con evasivas. «No sé, mamá.
Yo ya no tengo nada que ver con eso de la hipoteca, ¿verdad? La pagué y ya. O quizás deberían ir a hablar con el banco directamente, Néstor. Yo estoy muy ocupada con el trabajo. Los dejaba en la nebulosa, sin darles una respuesta clara, sin decirles nada que pudiera ponerlos en alerta. Necesitaba que ellos mismos descubrieran la verdad, que sintieran el peso de su propia ignorancia y su desprecio. La atmósfera en su casa, según me contaron algunas tías que no sabían nada de mi plan, pero me mantenían al tanto de los chismes familiares, se había vuelto irrespirable. La complacencia que habían tenido después de echarme había desaparecido por completo. Elvira y Néstor estaban furiosos. Primero culparon al banco, luego a supuestos errores en el registro público. No podían creer que la casa, su casa, esa que creían suya, ya no lo fuera del todo. La idea de que alguien más tuviera parte en ella era inaceptable para ellos. Pero con cada día que pasaba, y con cada puerta que se les cerraba en la cara, sus sospechas empezaron a unirse. Finalmente, sus miradas se dirigieron a mí. Sabían que yo era la última que había tocado esos papeles, que era la que entendía de esas cosas de notaría. Los mensajes se volvieron más acusadores, aunque todavía cautelosos. Aitana, ¿qué hiciste con los papeles? Aitana, esto tiene que ser un error tuyo. Yo seguía ignorándolos, o dándoles largas, diciéndoles que estaba en reuniones, o que el trabajo me absorbía. La desesperación los llevó a hacer lo que debieron haber hecho desde el principio: revisar los papeles. Después de semanas de negación y de culpar a todo el mundo menos a ellos mismos, se sentaron con la copia de la escritura que habíamos firmado en la notaría. Y ahí estaba, la cláusula de la novación del préstamo, la que me nombraba copropietaria, la que les había pasado desapercibida, o que habían ignorado por completo en su prisa por librarse de la deuda y de mí. Me imaginaba el momento. Néstor, con sus gafas en la punta de la nariz, leyendo y releyendo. Elvira, con su ceño fruncido, sin entender del todo los términos legales, pero captando la esencia. Y de repente, la frase que ella misma había pronunciado: «Tu carácter arruina el ambiente». Esa frase, que había sido su excusa para echarme, resonó en sus mentes con un nuevo y aterrador significado. Entendieron que yo tenía derechos sobre esa casa desde hacía meses, que no había sido un engaño, sino una consecuencia legal de lo que yo había hecho por ellos, y de lo que ellos me habían hecho a mí. Con la paranoia creciendo, empezaron a revisar cualquier otro documento que hubieran firmado. Ahí fue cuando se encontraron con el contrato de arrendamiento simbólico, ese que mi colega, la agente inmobiliaria, les había hecho firmar, presentándose como la administradora del nuevo propietario. Creían que era una deferencia, un golpe de suerte que les permitiría quedarse en la casa por un tiempo más. Pero al leer las letras pequeñas, esa cláusula que pasaron por alto en su complacencia, el plazo de 90 días, les cayó encima como un balde de agua fría. No estaban simplemente alquilando, estaban en una cuenta regresiva. Unos días después de eso, mi colega me envió un mensaje. Carta entregada, Aitana. Misión cumplida. No necesité preguntar más. Sabía que había llegado el clímax, la puerta de la casa de mis padres, un sobre, una carta formal, con el membrete del administrador de propiedades. Les notificaba, de manera cortés pero firme, que el contrato de arrendamiento temporal vencería en 90 días y que, al no haber sido renovado, debían desalojar la propiedad. La carta incluía, adjuntos, los documentos legales que confirmaban la venta final de la casa, mi parte, que había vendido al fideicomiso, y la de ellos, que el fiduciario había podido vender legalmente, basándose en los términos de la copropiedad y las leyes que la rigen. Me los imaginé leyendo. La incredulidad en sus rostros. Néstor, con la cara pálida, las manos temblándole. Elvira, soltando un grito ahogado, de esos que te rompen el alma. No podían creerlo. La incredulidad se transformó en shock, y luego en una furia impotente. Habían sido superados, no por un extraño, no por un banco, sino por la hija a la que habían desechado, a la que habían creído que podían usar y tirar sin consecuencias. Empezaron a llamarme en un frenesí, dejando mensajes de voz furiosos, acusándome de todo. Aitana, ¿cómo pudiste hacernos esto? Nos engañaste. Eres una traidora. Esta es nuestra casa, la casa de tu familia. Pero yo no contesté. Mantuve mi distancia. No hubo una confrontación directa.
Mi venganza no era gritarles o verlos sufrir cara a cara. Mi venganza era mi silencio, mi ausencia. Mientras las consecuencias de sus actos caían sobre ellos, yo estaba lejos, observando desde la distancia, con una calma que nunca antes había sentido. La escena final que me contaron, días después, me la imaginé con vívida claridad. Elvira y Néstor sentados en su sala, rodeados de cajas vacías, algunas ya precintadas, otras abiertas, mostrando el desorden de una vida que se deshacía. La carta de desalojo en la mano de Néstor, arrugada como un papel sin valor. La casa que yo había salvado, esa casa que ellos creían suya, ahora les era ajena. Sus expresiones, según me dijeron, eran una mezcla terrible de desesperación, arrepentimiento tardío y una amarga comprensión de la justicia. La caída era completa. No tenían a dónde ir, ni cómo pedir un préstamo, ni a quién culpar más que a ellos mismos. Han pasado unos meses desde que la trampa se cerró, meses en los que el silencio de mi teléfono fue mi paz. Hoy estoy de vuelta en la notaría, el lugar donde todo empezó y donde, de alguna forma, todo termina. Pero esta vez, el aire es diferente. El bolígrafo en mi mano no se siente pesado, se siente ligero, como una pluma. Estoy firmando mis propios documentos, no los de mis padres. No hubo un encuentro directo con ellos cuando se mudaron. No lo busqué, ni ellos tampoco lo intentaron más allá de esos mensajes furiosos y desesperados. No me hacía falta verlos cara a cara para saber lo que estaba pasando. Mis amigos, algunos colegas que no estaban al tanto de los detalles más oscuros pero que veían el movimiento en la casa, me daban informes discretos. Me contaron del caos, de las quejas de Elvira y Néstor, de cómo habían tenido que reubicarse en un apartamento mucho más pequeño y de alquiler, lejos de la zona que tanto les gustaba. No sentí regocijo. No hubo una risa victoriosa, solo una profunda, fría y absoluta sensación de justicia. Se habían cavado su propia tumba, y yo solo les había dado la pala. Hoy, aquí en la notaría, recibí el saldo de la venta de la casa, el dinero. No era solo una cifra en un cheque, no, era la liberación de una carga emocional, de años de sacrificio no valorado, de una deuda que no era mía pero que había cargado sobre mis hombros. Era también la liberación financiera. Ese dinero era mío, completamente mío, sin ataduras, sin expectativas, sin que nadie me lo pidiera para una emergencia familiar. Invertí una buena parte sabiamente, pensando en mi verdadero futuro, no en el futuro de otros. Otra parte la destiné a algo que había pospuesto por demasiado tiempo. Con ese dinero y la confianza restaurada, empecé a buscar mi propio espacio. Algo que fuera solo mío. No un sofá en casa de una amiga. No una habitación prestada. Algo que yo eligiera, que yo pagara, que yo hiciera mi hogar. Y lo encontré. Un pequeño, pero moderno, departamento en la ciudad de Panamá. No era una mansión, pero era perfecto. Es mío. Hoy firmé los papeles de ese departamento. Es el inicio. El inicio de mi verdadero hogar, construido con mis propias reglas, con mi propio esfuerzo, con mi propio dinero. Recuerdo ese día en la notaría, cuando entregué mis $25,000, cuando mi madre me dijo que mi carácter arruinaba el ambiente. Pagar esa deuda no me hizo una hija querida. No me compró su amor, ni su respeto. Lo que me compró fue otra cosa, algo mucho más valioso. Me hizo dueña de mis decisiones, dueña de mi destino. Me abrió los ojos a mi propio valor. El dolor de la traición fue inmenso, sí, pero fue como una operación necesaria. Me arrancaron un pedazo, pero me curaron de una enfermedad más profunda. Me hizo entender que el amor no se puede comprar con sacrificios y que la lealtad debe ser recíproca. Aprendí que, a veces, para construir tu propia vida, tu verdadero hogar, debes derrumbar los cimientos falsos del pasado, por muy doloroso que sea. A veces, hay que quemar los puentes viejos para poder construir los propios. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a una Aitana diferente, más feliz, más fuerte, más auténtica. Mi carácter, ese que tanto les molestaba, ahora lo veo como mi mayor fortaleza. Es mi independencia, mi capacidad de pensar por mí misma, de defenderme. He cerrado un ciclo tóxico, uno que me robaba la energía y la alegría.
y he abierto uno nuevo, lleno de posibilidades, de control personal, de libertad. Cierro el último documento, el de mi nuevo departamento, y siento una sonrisa genuina en mi rostro. Una sonrisa que no es tensa, que no es forzada. Miro directamente a ustedes, a la cámara. A veces el mayor acto de amor propio es aprender a desapegarte de lo que te hace daño, incluso si eso significa cortar lazos que creías irrompibles. Pagar esa deuda no me compró el amor de mis padres, me compró mi libertad. Vendí una casa, sí, pero lo que realmente compré fue mi propio futuro, ladrillo a ladrillo. En la vida, hay quienes creen que pueden usarte y desecharte sin consecuencias. Pero en Café Frío y Venganza, sabemos que cada acción tiene su repercusión y que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino. ¿Alguna vez te han tratado como a un extraño en tu propia casa o en tu propio trabajo? ¿Has tenido que quemar puentes para construir los tuyos? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y si te gustó la forma en que Aitana reescribió su destino, no olvides darle me gusta, suscribirte para más historias de venganza profesional y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de Justicia Kármica. Aquí, el café siempre está frío y la venganza, perfectamente servida.